bienvenido. Esta es la cálida luz que nos recibe en la tarde de hoy para ofrecerte este cariñoso homenaje literario. Lo acompañan en la mesa la directora cultural de la Cámara Peruana del Libro, Doris Moro-Misato. El escritor y periodista Enrique Planas. Y más adelante estamos a la espera del señor Manuel Velázquez. Agradecemos su compañía de las distinguidas personas, escritores, artistas, personas gubernamentales que nos acompañan también de otros países en esta 16ª Feria Internacional del Libro de Lima, que ha querido rendirle homenaje a este escritor peruano, Osvaldo Reynoso. Para recordar brevemente quién es Osvaldo, decimos que es nacido en Arequipa en 1931. Osvaldo Reynoso es uno de los más destacados novelistas del Perú contemporáneo. Hizo sus estudios en la Universidad de San Agustín de su ciudad natal y los concluyó en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta en Lima, donde se graduó como profesor. Ahí mismo ejerció el magisterio durante varias décadas, al mismo tiempo que desarrollaba una intensa labor literaria. Aunque el hecho es poco conocido, Osvaldo se inició como poeta en el libro Luzbel, 1955. Sin embargo, Reynoso conoció el éxito gracias a la prosa de ficción. Su libro de cuentos, Los Inocentes, 1961, tuvo y tiene un éxito fulgurante, pues incorpora por primera vez en el siglo XX el lenguaje de los jóvenes de las grandes urbes. Algunos pensaron que puesto que el lenguaje juvenil cambia a velocidad acelerada, este libro iba a pasar pronto y iba a ser olvidado. Ocurrió exactamente lo contrario. La razón hay que buscarla en la actitud del novelista, que es distinta a la del psicógrafo que registra palabras. Reynoso consigue penetrar en el modo de pensar en los adolescentes, mira los hechos desde ese plano, y por eso tiene un público que se renueva constantemente. En su novela En octubre no hay milagros, en 1965, Reynoso describe las penurias de la clase media limeña en un proceso de decadencia en medio de las convicciones que, pese a estar profundamente arraigada en el alma colectiva, se va desdibujando lentamente. Esto, señores, es parte de este texto realizado por Marco Martos para el homenaje que otorga la Cámara Peruana del Libro a este escritor Osvaldo Reynoso. Démosle nuevamente, por favor, fuertes aplausos. Seguir atribuyéndome este tiempo a leer toda la obra literaria de Osvaldo Reynoso, porque sé que ya ustedes la conocen, deseo pasar el micrófono al señor Enrique Planas. Buenas noches. Hace 15, 16 años me encontré a Osvaldo Reynoso en una combi en Barranco. Yo estaba comiendo unas galletas bañadas con chocolate y cuando lo saludo presentándome, creo que hasta todavía tenía la mano con chocolate y le estreché el cacao sobre su palma. Este lúbrico encuentro sirvió para que conociera primero lo torpe que era y en segundo lugar supiera de que yo, como tantos otros escritores jóvenes que se acercan a Osvaldo Reynoso, tenía un manuscrito y quería que, si él tenía tiempo, para leerlo. Osvaldo, con esa generosidad que le es tan conocida, me citó para 2 semanas después en su casa
cerca de San Felipe, cerca de la residencial de San Felipe. Y yo esperé esos 15 días yo no sé de dónde saqué la espera, la paciencia, porque estaba desesperado por saber qué iba a decir ese gran maestro para mí, ese gran autor de Los Inocentes, un libro que creo que ha marcado a toda, no solamente mi generación, sino creo que todas las generaciones siguientes al lanzamiento. Quería saber qué podía decirme de mi libro. Cuando toqué la puerta de su casa y me abre y me dice: Quique, tienes una extraordinaria novela pésimamente escrita. Pero no te preocupes, que ahora vamos a ver página por página todos tus errores. Y así fue. Vimos página por página, día tras día, cerveza tras cerveza, amistad tras amistad, todos los errores y cómo cómo se debe escribir. Eso no era lo que Osvaldo me enseñaba. Osvaldo me enseñó cómo es el trabajo, el enfrentamiento del autor con la palabra. Es decir, cómo pelear con cada palabra, cómo buscar la palabra exacta en el contexto exacto, en el párrafo adecuado. Me enseñó a usar el diccionario, cosa que todos los escritores deberíamos hacer, muchos se olvidan. Me enseñó a leer poesía, me enseñó a leer los libros que debía haber leído y no lo había hecho. Me enseñó muchas cosas, y quiso enseñarme otras cosas, las cuales por mi mediocridad nunca las aprendí. Ha pasado mucho tiempo y hace un año le dije a Osvaldo que había conseguido que el Centro Cultural de España organizara el homenaje merecido para no solamente celebrar los 50 años de un libro fundamental como es el Manojo de Cuentos de los Inocentes, sino coincidentemente con sus 80 años tan bien llevados. Los Inocentes, este librito publicado en 1961, que realmente dividió en dos la historia de la literatura, un antes y después. Todos queremos publicar un libro que divida antes y después la historia de la literatura. Bueno, poquísimos lo logran, Osvaldo lo logró. Este homenaje que se realizó de abril a mayo en el Centro Cultural de España, convocó a diferentes artistas visuales. Les entregamos a todos Los Inocentes y ellos entregaron unas fantásticas lecturas plasmadas en video, en pintura, en instalación, en ilustraciones, etcétera, diferentes soportes de artes visuales. Fue una forma de devolverle un poquito de cariño a esa enorme generosidad que Osvaldo Reynoso le ha dado a infinidad de escritores como yo. ¿Cuál era el concepto de esa exposición? Yo creo que después de que todos los artistas leyeron Los Inocentes o releyeron Los Inocentes, de sus lecturas, de sus propuestas, quedó en claro dos cosas con las cuales intentamos explicar una enorme pregunta, una inmensa pregunta celeste, como diría Toño Cisneros. ¿Qué hace para que un libro, en un país como el nuestro, donde casi no existen las segundas ediciones, qué sucede para que un libro se mantenga durante 50 años y se siga leyendo y se siga publicando y se siga renovando los lectores como una especie de círculo virtuoso en el cual el amigo mayor le entrega al siguiente el libro y este a su vez se lo entrega a otros lectores siempre hambrientos de descubrir literatura
audaz, renovadora, íntima, que nos digan cosas, que nos remuevan el mundo. La respuesta entonces, hay muchas respuestas, pero esta exposición trabajó dos. La primera, ese extraordinario mundo de personajes que nunca antes había habido en la literatura peruana. Jóvenes marginales, jóvenes, muchos de ellos echados de sus casas, jóvenes sin un lugar, jóvenes sin saber a dónde ir, jóvenes reunidos en bares, salas de billar, jóvenes obsesionados con alguna chica que les despierte el deseo, pero además la primera que les dé cariño, etcétera. Estamos hablando de Colorete, estamos hablando del Caucita, estamos hablando del Príncipe. Eran personajes que antes no existían, eran creaciones de lo que podríamos llamar el pensamiento de posguerra. Era una juventud totalmente distinta a la generación anterior y era una juventud que descubría en el cine cómo uno podría ser, como James Dean, un rebelde sin causa. Pero además de estos personajes que siempre a partir de esa generación nos acompañan, esos personajes se reproducen, se mantienen y su furia todavía felizmente no se pierde en las calles de Lima. También había otro gran tema para trabajar en esa muestra, que es el lenguaje. Como decía Arguedas, el lenguaje de Osvaldo Reynoso es la poesía iluminando al lenguaje popular. En su momento dijeron los críticos de literatura que Osvaldo Reynoso había ensuciado la literatura porque había usado palabras casi del ambiente carcelario, usadas por delincuentes para hablar de Lima y en general de las relaciones humanas. Pero Osvaldo demostró cómo la jerga popular, el lenguaje popular, mejor dicho, articulado con la poesía, era un lenguaje que nunca iba, no me gusta decirlo, pero nunca iba a pasar de moda. Por decir algo mejor, iba a ser eterno. Osvaldo creó un lenguaje eterno, que si bien puede ser que haya palabras que no usemos hoy día, son palabras que en sí se han convertido en elementos bellos, en joyas para un texto, provenientes estas de lo más íntimo de la sensibilidad popular. Esos dos fueron los dos grandes aspectos de la obra de Osvaldo, de la obra de Los Inocentes, que los lectores, que los artistas plásticos iluminaron también con su obra. Y esos fueron los dos aspectos que una muestra de homenaje con los cuales se celebró la obra de Osvaldo. Y para terminar, quería sumar a esos dos grandes aspectos esta irrupción de nuevos personajes para la literatura peruana y esta aparición de un nuevo lenguaje, una nueva forma de escribir. Quería sumar a esas dos razones de un homenaje, aprovechando que estoy en la mesa, homenajear a Osvaldo como persona y celebrar esa enorme generosidad que has tenido, Osvaldo, y desde aquí te agradezco, con todos los escritores que te admiran. Muchas gracias. Gracias, Enrique Planas, por haber aceptado también acompañarnos.